En mayo estará terminado el primer tramo de la carretera de la Costa en La Palma, una vía para la que se tuvo que sacrificar 2 hectáreas de terreno agrícola. La segunda fase se va a retrasar. La falta de consenso descarta de momento que se declare esa vía por la vía de emergencia. Si no hay consenso respecto al segundo tramo, pues el Gobierno no continuará la obra y se quedará en el primer tramo, que es lo que hemos consensuado y es lo que hemos trabajado hasta ese momento. ¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes. Después de resolverse tras varias semanas de conflicto, la huelga de los funcionarios, de los administradores del Estado en la justicia, ahora llega el turno para el resto del cuerpo de funcionarios también de la justicia. Hoy han iniciado, Lidia Rodríguez, movilizaciones. 2.600 funcionarios del sector de la justicia están llamados desde hoy al paro indefinido a nivel nacional y también aquí en Canarias, algo que después de la huelga de los letrados va a ralentizar mucho más el sector de la justicia. Ha aplazado el último juicio que quedaba pendiente del caso Unión, derivado de la operación Jable. Una de las principales acusadas, la ex alcaldesa de Arrecife, María Isabel Denis, está convaleciente de una operación. El fiscal ha retirado los cargos a 5 de los investigados porque los delitos con tanto retraso ya han prescrito. PSOE y Madrid, PSOE y Partido Popular, Madrid y Silvia Mascareño cierran un acuerdo. Lo hacen Silvia para modificar la ley del solo sí es sí. Se vota este jueves. Sí, es solo un primer paso, pero es un acercamiento que, salvo sorpresa, servirá para que el PSOE saque este jueves adelante la reforma de la ley del solo sí es sí, con la que pretende atajar las rebajas de condenas. Un acuerdo que, según Unidas Podemos, es una humillación. Salud Pública advierte de los peligros del chemsex. Encuentros sexuales en grupo con drogas que puede generar importantes adicciones y enfermedades de transmisión sexual. Se ha comprobado que uno de los lugares de toda España en los que más se practica este chemsex es aquí en Canarias, Maspalomas, en Gran Canaria. Aparecen sustancias, algunas de las cuales son intravenosas o inhalantes, y que son lo que podríamos conocer como drogas duras y que comportan bastante riesgo. Se le conoce como la Casa del Ataúd. Hasta principios del siglo pasado, este inmueble que ven se usaba para albergar un féretro para las familias que no tenían suficientes medios. Ahora arranca la restauración de esta construcción de piedra seca, patrimonio histórico de la frontera, en El Hierro. La carretera esta es la carretera de la Casita del Ataúd, o sea que es un nombre propio que se conserva y que si se destruye esto, mañana preguntarían mucho que por qué se llama así. Dolores Corbella ya ocupa la silla de minúscula en la Real Academia de la Lengua Española. La primera mujer canaria en acceder a esta institución ha defendido que nuestra lengua pertenece a los hablantes anónimos. Además, destacó la importancia del español de Canarias como nexo de unión entre ambas orillas del Atlántico. Para impartir aquella lección magistral, no se encuentran fuera. Nubes, así ha empezado la semana y con ambiente primaveral. Vamos a ver qué nos espera para los próximos días. Vicky Palma, buenas tardes. Buenas tardes. Esta semana tampoco esperamos precipitaciones importantes en el archipiélago. Podrían caer algunas gotas más esta tarde. También esperamos algo de lluvia débil, dispersa y ocasional en la jornada de mañana, al menos en puntos en el norte, en las islas de mayor relieve. Vamos a ver mañana muchas nubes, vamos a tener vientos de componente norte y no son descartables rachas localmente fuertes, sobre todo en zonas altas en las islas de mayor relieve. Bueno, vamos a empezar ahí en tribunales. Suspendido ha quedado el juicio del conocido como caso Jable, que investiga supuesta corrupción y que es la última pieza de otro caso mayor, el caso Unión, que se investigaba en Lanzarote. Todo por la convalecencia de la principal acusada hoy, la exalcaldesa de Arrecife, María Isabel Denis. Óscar Herrera. Sí, ahora un médico forense deberá ratificar esos problemas de salud de María Isabel Denis, pero mientras tanto el juicio queda suspendido. Eso sí, antes el Ministerio Fiscal ha retirado los cargos a 5 de los 16 acusados porque los delitos han prescrito. El caso Jable juzga
una presunta trama de políticos, empresarios y funcionarios para el pago de dinero y regalos a la entonces alcaldesa y al líder del PIL, Dimas Martín, para el amaño del concurso del servicio de limpieza municipal y la construcción de un pabellón de deportes en Argana. El fiscal ha denunciado que la justicia ya ha tardado hasta 5 años desde que se decretó el inicio del juicio oral. Hay un tiempo muerto procesal que es absolutamente irresponsable. Es absolutamente injustificable que un procedimiento en la fase intermedia, es una fase concebida única y exclusivamente a la preparación del juicio oral, se haya dilatado con más de 6 años de duración. Bueno, hemos visto esta imagen sentados en un debate políticos canarios como el expresidente Jerónimo Saavedra, también estaba el vicepresidente José Manuel Soria o también un diputado que tuvo mucho recorrido y mucho protagonismo en el Congreso de los Diputados, José Carlos Mauricio. La cadena SER les invitaba a esta reflexión sobre la situación política actual. 3 pesos pesados de la política canaria con ideas diferentes que, sin embargo, han coincidido en el diagnóstico. José Carlos Mauricio cree que estamos ante un cambio histórico. José Manuel Soria asegura que hemos perdido renta per cápita por una bajada de la productividad. Y Jerónimo Saavedra alerta que es urgente afrontar una reforma de la administración. Nadie habla de echar a los funcionarios, se trata de suprimir una serie de cargos públicos. Estamos en una época de cambio histórico. No en una época de cambio. Aumentar el crecimiento potencial de la economía de Canarias. Y esto creo que es, para el siguiente gobierno, el mayor reto. ¿Y cómo ven la cita con las urnas el próximo 28 de mayo? Pues cada uno desde su perspectiva, siendo Mauricio el más crítico de los 3. El último gobierno de Clavijo, de Coalición Canaria, y este es una década perdida. Subirá algún partido, bajará otro, pero sin modificaciones al Pacto de las Flores. Que va a haber un pacto de centro-derecha con la decisión de don Casimiro. Los 3 sí coinciden en pedir al nuevo gobierno abandonar el corto plazo para hacer los cambios que se necesitan. Bueno, ese debate, ese análisis nos lleva a la agenda preelectoral. El Partido Popular se ha reunido esta mañana en Gran Canaria con la Federación de Áreas Comerciales. El PP ha apostado por embellecer las zonas comerciales y también por la bajada de tasas municipales en el caso concreto de la capital Gran Canaria. Las tasas en concreto de apertura que les están lastrando y son injustificadas. No olvidemos que para nosotros los empresarios y los autónomos son realmente los que hay que apoyar porque son los que generan empleo en esta ciudad. El Gobierno de Canarias tiene que llevar a cabo acciones que permitan la creación de nuevas, pequeñas y medianas empresas y sobre todo que facilite la contratación de personal. La candidata de Coalición Canaria al Cabildo tinerfeño, Rosa Dávila, mantuvo este encuentro organizado por Prensa Ibérica para exponer las líneas de su programa electoral. Dávila habla de una isla, Tenerife, paralizada, dice, por la gestión de los últimos 4 años. Que Tenerife no puede seguir quedándose atrás. Esta es una isla que se ha estancado, se ha paralizado, las que huyen las inversiones y en la que el Cabildo ha estado desaparecido. Traemos una propuesta de gobierno para entrar al día siguiente en el Cabildo de Tenerife con un equipo muy solvente. Lanzarote Drago Verdes Canarias ha dado a conocer las candidaturas de la formación en la isla de los volcanes. Varias fuerzas políticas se agrupan en una única coalición. Hay riqueza generada para hacer las cosas diferentes, pero para esto alguien tiene que decir basta. Alguien tiene que decir, hay que frenar, hay que pulsar el freno a la industria turística. Estamos convencidos de que somos la opción más valiente, más verde y la opción que va a conseguir que el lanzaroteño vuelva a sentir orgullo por los políticos de su isla. Y para la próxima legislatura, el secretario general de la agrupación socialista Gomera, Casimiro Curbelo, apuesta por la creación de una estrategia común de conectividad marítima y aérea entre La Gomera, El Hierro y La Palma. Un acuerdo en el que se integren a todas las instituciones. Eso lo haremos en la próxima legislatura como un objetivo a alcanzar, del mismo modo que fue un objetivo el conectar directamente La Gomera con Gran Canaria, pues entre estas islas es razonable. Lo que no es razonable es que tengamos que pasar siempre por Tenerife para conectarnos entre nosotros. El exfutbolista del Barça, Dani Alves,
declaraba hoy por segunda vez ante la jueza que le está investigando por violar presuntamente a una joven de 23 años en una discoteca en Barcelona. Alves, al parecer, reconoce que sí que mantuvo relaciones sexuales con penetración con esta joven, pero que estas, dicen, fueron consentidas. También asegura que mintió en sus anteriores declaraciones para ocultar su infidelidad. El exfutbolista lleva en la cárcel, en prisión, desde el pasado 20 de enero. Estamos en una semana decisiva para reformar la ley del solo sí es sí. El jueves el Pleno va a votar el texto con el que PSOE pretende acabar con esas rebajas de condenas y también excarcelaciones. Y parece, vamos hasta Madrid, Silvia Mascareño, que lo va a sacar adelante con el apoyo en principio del PP, algo que no ha gustado nada, pero nada, a sus socios de gobierno, Unidas Podemos y otros partidos del hemiciclo. No, de hecho, Unidas Podemos, la ministra de Igualdad, califica ese acuerdo como una humillación para el Partido Socialista. Ese acuerdo con el que los socialistas intentan recabar los apoyos necesarios para sacar adelante la reforma de la ley y atajar las rebajas de condenas y las excarcelaciones. Casi 1000 rebajas de condenas, según los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial. Los socialistas intentan limitar la importancia de ese acuerdo, pero el malestar en el seno del Ejecutivo es más que evidente. PSOE y PP pactan la reforma de la ley del solo sí es sí. Nosotros queremos volver a la legislación que imponía unas penas más graves a los violadores y pederastas, que era la legislación anterior y la imposición de penas anterior a esta chapuza de la ley del sí es sí. Los socialistas limitan el acuerdo a meras cuestiones técnicas. Son enmiendas de mejoras técnicas. Es decir, ninguna de esas enmiendas afectan al corazón de la proposición de ley que este grupo y que este partido presentó. Pero sus socios, Unidas Podemos, critican lo que consideran una humillación. Cuando al Partido Popular le das la mano, el Partido Popular te coge el brazo, y lo que acaba de ocurrir es que el Partido Popular ha humillado al Partido Socialista, haciéndole reforzar aún más esa vuelta al modelo penal anterior. Socialistas y populares establecen como delito la difusión de imágenes de menores que inciten las agresiones sexuales. El jueves el Pleno tendrá la última palabra. Diseñando la arquitectura política. Ese malestar en el seno del Gobierno respecto a la ley del solo sí es sí contrasta con el acuerdo alcanzado a finales de la semana pasada para desbloquear la ley de vivienda a la que se suma la medida anunciada por el propio presidente del Gobierno de este fin de semana en un mitin. Según Sánchez, se van a desbloquear 50.000 viviendas de la Sareb, del Banco Malo, para ponerlas a disposición del alquiler social, una medida que, según algunos expertos, tendría un efecto limitado. Podrían liberar un poco la tensión, pero no del todo, sino con las medidas, ya que el precio del alquiler se ha multiplicado por precios duplicar y triplicar de los que teníamos hace 10 años. Bueno, ese anuncio de poner el parque de viviendas de la Sareb a disposición del alquiler es del fin de semana de Pedro Sánchez, pero el presidente Ángel Víctor Torres, aquí en Canarias, valoraba la nueva ley de vivienda que va a tramitarse en el Congreso y para la que hay acuerdo. Asegura que en Canarias ya se trabaja con ayuntamientos y con bancos para recuperar el mayor número de casas vacías posible. Nosotros tenemos un problema de tensión en vivienda que es más acuciante en islas donde hay una mayor presión turística, por ejemplo, o también habitacional, y por ejemplo hay opciones de poder conseguir a través de esta propuesta de la ley de vivienda vacía en islas como Lanzarote, Fuerteventura o Gran Canaria, Tenerife. Parecía que la tranquilidad había llegado a los juzgados después del conflicto de los letrados de la Administración de Justicia, pero hoy arranca una nueva huelga indefinida. Esta vez son los que convocan los funcionarios de la justicia y ya se habla también de un posible paro de jueces y de fiscales. Según los convocantes, en algunos juzgados el seguimiento hoy del paro ha sido mayoritario. Lidia Rodríguez. Pues los 2.600 funcionarios del sector de la justicia que hay en Canarias están llamados desde hoy a una huelga indefinida por una cuestión básicamente salarial. Justo después del conflicto y el acuerdo entre los letrados y el Ministerio, consideran que ellos también deben tener mejores retribuciones y sobre todo una mejor y más eficiente organización de sus responsabilidades profesionales. Las subidas salariales que solicitan se sitúan entre los 430 y los 350 euros. A nivel nacional hablamos de 45.000 profesionales. De momento se han organizado con paros de 3 horas diarias durante toda la semana, salvo el próximo miércoles, que será un paro de toda la jornada laboral.
No más funciones, sin retribuciones. Piden un aumento salarial y un reconocimiento de las funciones que desempeñan. Un incremento que va desde los 375 euros al cuerpo más bajo, el auxilio, a unos 450, que es el cuerpo más alto, que es el de los médicos forenses. Donde se reconozca de una vez por todas el complemento de carrera profesional del colectivo de los funcionarios de justicia. Unos 2.600 funcionarios de justicia en Canarias están llamados a la protesta para que se paralice la tramitación de la ley de eficiencia organizativa. Modifica nuestras funciones, que modifica nuestros destinos, que modifica condiciones laborales que, según la ley de Estatuto Básico del Empleado Público, están obligados a negociar con las centrales sindicales. El Ministerio se hará el remolón, pero tiene que sentarse a negociar, porque es que si no el Ministerio de Justicia se hunde. Requerimientos, registros, casi todas las gestiones se verán afectadas. Solo habrá servicios del 100% en los juzgados de guardia. Justicia es un sector deficiente de personal, eso está claro y es evidente y se ven los números. Es que no lo digo yo, los juzgados sociales están señalando a finales del 2024. Con este parón posiblemente nos vayamos a 2025. Porque van a parar 3 horas al día en todos los edificios judiciales de España hasta que escuchen sus reivindicaciones. Este miércoles harán huelga general. Las prisiones de Canarias tienen problemas para cubrir las plazas de médicos. Las últimas ofertas de empleo han quedado desiertas. Funcionarios de prisiones denuncian esta situación. Aseguran que esto pone en peligro a internos, pero también a los trabajadores, los que están más expuestos en situaciones de tensión. De los 7 médicos que debería tener cada prisión de Gran Canaria, tan solo hay contratados 3. En Salto del Negro, además, no realizan guardias presenciales. El 80% de la población reclusa tiene algún trastorno mental y más del 5% tiene trastornos psiquiátricos muy graves. Hay que hacerle un seguimiento prácticamente a diario, medicación controlada, que no se puede porque no hay médicos. ¿Qué supone eso? Más agresiones a las prisiones. Y más traslados a centros hospitalarios para casos no graves. Se tarda más tiempo en valorar a dicho interno, tiene que venir una ambulancia, custodia policial, que habrá que sacar de otro sitio de la ciudad. Aparte, ese interno que llega al hospital tiene que estar custodiado. Instituciones Penitenciarias recuerda que una ley de 2003 daba 18 meses para que las comunidades autónomas asumieran la gestión sanitaria en las cárceles. A día de hoy, tan solo Navarra lo ha hecho, junto a Euskadi y Cataluña, que tienen transferida la gestión de prisiones. Las condiciones laborales y económicas son infinitamente mejores trabajando en cualquier hospital de cualquier ciudad. Las últimas plazas ofertadas han quedado desiertas. La Consejería de Sanidad Canaria reconoce la situación y pide que el tema se negocie en la mesa interterritorial junto al Ministerio en Madrid. 1, ahí lo tienen, 2, 3 y hasta 4 vehículos de policía hacen custodia a las puertas del Hospital Insular de Gran Canaria. Esta es la prueba gráfica con la que el sindicato de la Confederación Española de Policías quiere denunciar el retraso para la puesta en marcha de la unidad de custodia hospitalaria. Aseguran que de contar con este servicio ya no tendrían que comisionar a 2 agentes de policía cada vez que un recluso necesita atención médica. Desde Sanidad aseguran que ya se está trabajando para habilitar esos espacios cuyo retraso achacan a la alta presión asistencial que hay en el centro sanitario. El problema que tenemos en la capital de aquí de Las Palmas, que ya se le ha pedido a la delegación de gobierno una actuación con el gobierno de Canarias en sanidad para la creación de un módulo de seguridad y los efectivos que se destinan a custodiar a los presos se puedan destinar a la seguridad ciudadana, o sea, está en la calle, cosa que todavía estamos esperando después de casi 4 años de negociaciones, se ha aprobado un presupuesto, pero no se ha movido ficha en ese sentido. Durante toda esta semana, la Dirección General de Tráfico, la DGT, va a llevar a cabo una campaña de vigilancia para detectar conductores que circulan por encima de la velocidad máxima permitida. Los controles están señalizados y se van a centrar sobre todo en las zonas urbanas y en los tramos más peligrosos y con mayor índice de siniestros. El exceso de velocidad sigue siendo la tercera causa de accidente en nuestro país. La cifra más relevante del año pasado es que cada día hubo 10 accidentes con víctimas, de los cuales dieron lugar a 251 muertes directamente vinculadas con la velocidad. Por lo tanto, pedimos a los conductores que conduzcan con precaución. La velocidad aumenta la severidad del accidente, aumenta la probabilidad del accidente. Continúa la investigación sobre el presunto homicidio de un hombre británico a un compatriota en el sur de Tenerife. Son un poco los datos que han trascendido de este caso. Alba Grillo, cuéntanos.
Los datos que conocemos hasta el momento son que un hombre de nacionalidad británica ha sido detenido por la Policía Nacional como presunto autor de un homicidio aquí en el sur de Tenerife y que habría pasado a disposición judicial el pasado sábado 14 de abril. No sabemos la fecha exacta ni dónde y cómo ocurrió, pero presuntamente este británico habría asesinado a un compatriota en Adeje. Eso sí, la fecha en la que se desarrollaron los hechos y en la que se halló el cadáver no coinciden. Aún la investigación está en curso y se está a la espera de la autopsia para determinar las causas de la muerte de este hombre. Detenido un hombre de 60 años por tráfico de drogas en Arrecife. Varias denuncias vecinales alertaron a la policía de que el arrestado vendía estupefacientes en plena vía pública. En el momento de su detención llevaba 19 envoltorios listos para su venta en los genitales y además en el registro de su casa se incautaron 511 gramos de cocaína y más de 100.000 euros de dinero en efectivo. Miramos al mar porque 46 personas han sido rescatadas por salvamento marítimo a bordo de una embarcación de madera a 2 millas al norte de Lanzarote. Uno de los ocupantes con síntomas de apendicitis tuvo que ser trasladado de urgencia en helicóptero hasta el hospital. En lo que va de año, más de 2.370 personas han llegado hasta Canarias por esta ruta migratoria, un 62% menos que en 2022. Vamos con otro asunto porque para suplir la carencia del suministro de agua en Fuerteventura se oferta para el próximo curso un nuevo ciclo medio para el tratamiento y para el mantenimiento de estaciones de agua. Una cualificación que prepara a los futuros profesionales para resolver las averías de agua o gestionar las nuevas plantas desaladoras que ya están proyectadas. Abarca muchas ramas para dedicarnos a la fontanería y estaciones de tratamiento de agua en Fuerteventura. Es muy importante que un técnico trabaje en una desaladora y sepa cómo producir el agua que desalamos. Las medianías de Santa María de Guía en Gran Canaria continúan nutriéndose de lo que ven de cubas de agua. Este miércoles el Cabildo va a requisar definitivamente el agua del Consorcio de Regantes del Noroeste después de que el pasado 3 de abril decidieran cortar el suministro al depósito que abastece a más de 1.000 viviendas y a unos 200 agricultores. Por su parte, los regantes han aprobado en Junta de Gobierno denunciar ante la justicia al Consorcio Insular de Aguas. Pues la falta de consenso entre administraciones ha provocado que el segundo tramo de la carretera de la costa de Tazacorte en La Palma no se lleve a cabo por la vía de urgencia, como se ocurrió con el primero. El que sí tiene plazo de finalización es ese primer tramo que discurre, su mayor parte, por coladas y que se espera esté terminado en el mes de junio. El primer tramo de la carretera de la costa de Tazacorte será una realidad a mediados de junio, con 4 kilómetros de carretera y un gran viaducto. La función que tiene, entre otras cosas, es evitar rellenos, que no había, promueve una transparencia por debajo de él, todo después se va a tratar, se va a regenerar, la zona de plátano y todo el viario que ya existe de interconexión con todo esto, que son pues, muchas fincas y edificaciones y construcción. Una obra dividida en 4 tramos, de los cuales no se ha llegado a consenso en todos. Si no hay consenso respecto al segundo tramo, pues el Gobierno no continuará la obra y se quedará en el primer tramo, que es lo que hemos consensuado y es lo que hemos trabajado hasta ese momento. Que está todavía en una obra de emergencia, pues no, quedará cerrado por completo la posibilidad de continuar y ya serán las vías ordinarias de ejecución de obra pública las que tendrán que en su momento plantear si se continúa y por dónde. Habrá que esperar a junio para saber si las administraciones locales e Insular Palmera, junto con los afectados, llegan a algún entendimiento. El Cabildo de Tenerife tiene previsto rehabilitar esta autopista, la TF1, para implantar un carril busbao que vaya desde Güímar a Santa Cruz. Va a funcionar mediante balizas luminosas que van a limitar el acceso al carril a los vehículos de alta ocupación, a los que lleven 2 o más personas y al transporte público. Con esta iniciativa se pretende incentivar precisamente a esas personas que decidan compartir su coche o usar el transporte público. Además, este proyecto llevaría a la isla de Tenerife de tener algo más de 3 kilómetros de carril busbao a casi 30. El Cabildo de Gran Canaria está a un paso de aprobar la declaración del proyecto Dreamland de Telde como proyecto de interés insular. 100.000 metros cuadrados de platos de cine y parque temático virtual que, dicen, va a ayudar a diversificar la economía de Gran Canaria. Beatriz García.
El Cabildo de Gran Canaria quiere aprobar esta declaración de interés insular antes de las próximas elecciones, es decir, en el mes de mayo, para agilizar los trámites burocráticos. La construcción tardaría 4 años en realizarse, aunque desde el día siguiente de su aprobación podrían empezar con la formación. Es la tercera vez que la empresa intenta realizar el proyecto. La primera fue hace 2 años, donde presentaron un proyecto en San Bartolomé de Tirajana, aquí en Gran Canaria, pero fue denegado porque chocaba con el planeamiento del tren. La segunda fue en Fuerteventura y esta es la tercera. Todo para potenciar una industria en auge, la cinematográfica, y de hecho el Cabildo de Gran Canaria ha confirmado que esos platós recién estrenados de Infecar acabarán siendo un complemento de este megaproyecto. Con 1.600 metros cuadrados. Es una propuesta que apoyamos, que afortunadamente después de 14 años de elaboración, hoy Gran Canaria dispone de un plan insular de ordenación que facilita también la gestión de la propuesta. Pues en Guanarteme, en la capital Gran Canaria, un grupo de vecinas denuncian que las obras que se están llevando a cabo en la calle Luchana afectan al huerto urbano en el que hay 16 parcelas. Cuentan que ese proyecto afecta a la movilidad porque, dicen, no hay paso para peatones y que la vía está aguantando un tráfico poco habitual al tener ocupada la carretera principal. Además, sostienen que en los solares donde se están ejecutando los trabajos hay lagartos gigantes que están protegidos. Sabíamos que el huerto de Luchana desaparecía, que hay lagartos gigantes protegidos que van a desaparecer debajo de las excavadoras. Parque próximo, no hay nada, y la promesa que se ha hecho en esta edificación que se va a hacer nueva, una plazoleta con unos árboles, pero que va a ser interior, y encima va a estar en una propiedad privada. 72 placas fotovoltaicas componen la primera instalación de autoconsumo compartido en Lanzarote. La Cámara de Comercio pretende lograr un ahorro anual de 56 toneladas de emisiones de CO2, el equivalente a 40 coches diarios en circulación. La potencia generada se distribuye entre los 17 despachos y distintas salas de ambos inmuebles de la Cámara, una iniciativa sostenible llevada a cabo con fondos Next Generation de la Unión Europea. Dentro de la red de clúster del Foro Económico Mundial, que hay 3 en el mundo y nosotros somos el 13º y el primero en sostenibilidad turística. Lo que vamos a conseguir con esta iniciativa es, con todos los actores de lo que componen el turismo y las principales empresas que dan soporte, es analizar su huella de carbono y poner medidas correctoras. Apenas 200 cabezas de oveja de raza palmera subsisten en la isla, acuciada sobre todo por distintos problemas. Una variedad local del largo pelaje, resistente al frío y cuyo valor es su carne precisamente. Muy pocos ganaderos apuestan por criar este tipo de ovejas. Acuden a la llamada de su dueño y del sonido que anuncia comida, aunque habitualmente son huidizas. Su subsistencia peligra a la vez que su número se reduce por diferentes circunstancias. Los perros, eso está claro porque son los que van esquilmando la raza. Y también tenemos un problema, que no hay relevo generacional, nadie quiere criar ovejas. Ven lo que está pasando, ¿no? Que la gente no está dispuesta a estar criando ovejas todo el año para que luego vengan los perros y se las maten. Las ovejas que cría la administración solamente, el cabildo, la consejería y eso no van a salvar la raza porque no puede ser. No se hace queso con su leche al ser muy espesa y su lana no tiene mucha salida ante la falta de manufactura. Son unas ovejas con lanas largas, son unas ovejas que no son muy grandes ni pequeñas sino medianas, no son ovejas que tengan pintas negras, no, normalmente son todo blancas, no tienen cuernos, los carneros luego sí tienen cuernos, claro, por supuesto, pero unos cuernos amplios. Su leche es muy buena, no dan tanta leche como dan, por eso se han terminado también las ovejas. Garafía acoge el núcleo principal de ovejas que también está presente de forma más testimonial en El Paso o Santa Cruz de la Palma. Vamos a hablar de la soledad. El 13% de la población española, es decir, son más de 6 millones de personas, está en situación de soledad no deseada. La falta de convivencia o de apoyo social o familiar es la principal razón de este aislamiento siempre involuntario. En este país la soledad no deseada supone un coste de 14.000 millones de euros, es más, de un 1% del Producto Interior Bruto. Lo refleja un estudio del Observatorio Estatal de la Soledad no deseada, que además desgrana esas cifras en los costes que supone para servicios sanitarios, más de 5.000 millones de euros.
En cuanto a los perfiles, la mayoría de personas que se enfrentan a esta situación son mujeres y el grupo de edad más afectado es el que tiene entre 16 y 24 años. Las enfermedades como depresión y ansiedad crónica están claramente asociadas a personas en soledad no deseada. Un 20% también declara tener algún tipo de discapacidad. Para frenar la soledad no deseada, dicen desde la psicología, hay que hablar de modelos de convivencia. Estamos viviendo en edificios verticales, donde prácticamente no conocemos el que vive debajo. Hemos perdido la empatía. Estamos perdiendo una cantidad de valores como seres humanos que repercuten directamente en nuestra salud mental. ¿Dónde están ubicadas las residencias? Están ubicadas fuera de las ciudades. Un estudio en una comunidad religiosa de Estados Unidos buscaba pistas sobre la longevidad de las monjas que vivían en la pequeña congregación. La red que se generó entre ellas permitió camuflar el Alzheimer que padecían algunas hasta la autopsia. Se utilizó un término que se llama compartir los cerebros. Es cuando tú tienes un familiar en tu casa que a lo mejor ya tiene un Alzheimer, pero todavía mantiene ciertos automatismos, con lo cual tú lo incorporas a esa rutina compartiendo su cerebro con el tuyo en las pequeñas tareas. El modelo de atención centrada en la persona lleva años funcionando en los países nórdicos para las personas mayores. Son hogares integrados en las ciudades con acceso a los servicios. El Colegio de Psicología de Santa Cruz de Tenerife propone crear barrios intergeneracionales. Que las comunidades de vecinos se conviertan en congregaciones de intervención. Unos van a ayudarla pues, a traerle la compra, otros van a traerle el medicamento. O un proyecto piloto de intervención comunitaria que esperan poner en marcha en los próximos meses. San Juan de Dios, en la capital Gran Canaria, reclama que la inflación también puede comprometer los servicios que prestan. Aseguran que con la financiación que reciben por parte de las instituciones públicas solamente pueden pagar el 80% de sus gastos. Hoy han recibido la visita del presidente Ángel Víctor Torres. Nosotros, el 20% que nos faltaría de financiación sería lo que estamos asumiendo con parte de los recursos propios y parte de la obra social y ese gap que existe entre ese 80 y hasta completar la financiación es lo que estamos trabajando para que poco a poco se vaya cumpliendo, ¿no? Salud Pública advierte de los peligros del chemsex. Son encuentros sexuales en grupo usando drogas que puede acabar luego con importantes adicciones y enfermedades siempre que no se controle a tiempo. Uno de los lugares de España en los que más se practica esta práctica, el chemsex, está en Canarias, sur de Gran Canaria, en Maspalomas. El chemsex no es nuevo, pero Salud Pública advierte que es una práctica creciente, sobre todo en grandes ciudades y zonas turísticas. Está aumentando la frecuencia, la prevalencia de la práctica de chemsex en la población en los últimos años. Existe un policonsumo, es decir, de distintas drogas a la vez, asociado al consumo también de alcohol, también es bastante frecuente. Estas drogas tienen efectos secundarios, depresión, ansiedad, episodios psicóticos y también pueden afectar otros órganos, como puede ser la salud cardiovascular, con afectación del corazón, del riñón, incluso también del hígado. Además de las enfermedades de transmisión sexual, porque los encuentros que se organizan a través de redes sociales se alargan durante horas y días. Aparecen sustancias, algunas de las cuales son intravenosas o inhalantes, por lo tanto esto, más el impacto de la tecnología en la facilitación del acceso, sí que hace que sea más urgente y más importante el hacer campañas. Entendamos que esto es un fenómeno en el cual todos y todas mañana podemos tener un problema si no tomamos las decisiones adecuadas. Por eso desde Irichen ya trabajan en la prevención. Según la encuesta europea EMIS, el 14% de los hombres encuestados había usado drogas en las relaciones sexuales para que éstas durasen más o fueran más intensas. En El Hierro comienza la restauración de la Casa del Ataúd. Esta edificación salvaguarda uno de los elementos que forman parte también de la historia local de la frontera. Un féretro público que se utilizaba por los vecinos hasta principios del siglo pasado. La Casa del Ataúd encierra la historia de un pueblo. Este féretro custodió los cuerpos que se trasladaban desde el Valle del Golfo hasta el cementerio de Valverde. Un ataúd normal es incómodo para subir el risco transportándolo, mientras que al tener por los lados una especie de andas o parihuelas pues hacía mucho mejor de subirla y se iban turnando para llevarlo. Después de la creación de los Campos Santos de Frontera y Sabinosa y hasta los primeros años del siglo XX sirvió para las familias que no tenían recursos económicos. Cuando se llegaba al cementerio pues se sacaba el difunto, se le daba sepultura envuelto en una sábana y se volvía a traer el cajón, que por eso es la Casa del Ataúd, porque siempre se conservaba aquí.
El Ayuntamiento de La Frontera iniciará las obras para la restauración de este espacio. Es un nombre propio que se conserva y que si se destruye esto, mañana preguntaría mucho que por qué se llama así. Una construcción que se ha convertido en parte del patrimonio cultural del Hierro. Acaba de abrir el Salón Gourmet de la Feria de Alimentación y Bebidas en Madrid, que se celebra desde hoy, y hay premio para Canarias. Se lo ha llevado una joven palmera, se llama Mariana Hernández y lo ha hecho por elaborar la mejor hamburguesa. Hamburguesa Gourmet 2023, Landmannen Burger Combat, es para Mariana Hernández del Baifo Street Food La Palma. Mariana Hernández del restaurante El Baifo Street Food de La Palma se ha alzado como vencedora en el Salón Gourmet y esta ha sido, según el jurado, la mejor hamburguesa. Así es, con un nombre ya muy de la tierra, hamburguesa Benaurita, y con ingredientes como el jamón de pata de cabra palmera. Un salón en el que todos los sentidos, no solo el gusto, se tienen que poner a trabajar. Se prueba, se huele, se toca, pero también se ve y se escucha a los profesionales trabajando en directo. Cuando la pandemia en Canarias. Y no pueden faltar los quesos canarios de entre las 120 empresas de las islas que han viajado a este escaparate de comida y bebidas. Casi 500 metros cuadrados de exposición, con espacio para los cabildos, con espacio para reuniones, con espacio para catas y también con un espacio específico para GMR, gestión del medio rural. Este ha sido solo el primer plato. Hay días para el segundo y el postre, porque esta feria se alarga hasta el próximo jueves. Es una cerveza con la manzana reineta como elemento diferencial. Es la nueva creación de una empresa familiar del Sausal que desde sus inicios en 2001 potencian los productos locales. Me empezaron a gustar lo que son las sour, que es un estilo de cervezas ácidas y que se suele hacer con frutas. Y bueno, pensando en alguna fruta de la zona, ¿no? de aquí del pueblo, pues sería la manzana reineta. 150 kilos de manzana para producir 500 litros de cerveza. El proyecto siempre ha sido de POSMA el recuperar el cultivo en la isla de Tenerife. Entonces todo lo que sea elaborar productos y diversificar la producción con la manzana, querían hacer una cerveza nueva, me pareció una idea fantástica. Una cerveza distinta, con sabores amargos y con un proceso de creación también particular. Se invierte el doble de tiempo en la elaboración porque tenemos que hacer una fermentación láctica inicial, que es ideal para acompañar con la comida, para refrescarse un poco la boca cuando uno está comiendo, ya que el sabor desaparece bastante rápido y permite que uno pueda maridar muy bien con lo que está comiendo. Con la nueva cosecha de manzanas de este año volverán a apostar por la reineta, aumentando la producción de esta cerveza 100% sausalera. Y esta semana se celebra la cuarta edición de la Tenerife Volcanic, uno de los encuentros más relevantes de los diseñadores canarios. Este año, por primera vez, esta feria se celebra en el Hotel Mensei de la capital tinerfeña. Lo que vamos a ver es una colección de novia y de invitada que titulada El Jardín de Versalles, y con un entorno que creo que va perfecto, ¿no? Como puede ser el Gran Hotel Mensei. Es distribuidores que vienen de Reino Unido interesados para pues conocer cuál es la industria de la moda aquí en Canarias. Bueno, el léxico canario también se pone de largo. Estará presente en la Real Academia Española de la Lengua. Dolores Corbella ocupa ya su asiento en la academia y se convierte en la primera mujer canaria que llega a esta institución. Ese panhispanismo que todo canario lleva implícito, como puente que une la inmensidad del océano y el nudo que enlaza el occidente europeo con el occidente americano. De ahí el nombre del discurso con el que Dolores Corbella oficializó este domingo su ingreso en la Real Academia. Un mar de palabras canarias en este caso, y es que la principal línea de trabajo de Corbella ha sido el análisis del léxico del archipiélago. Que se oiga el acento canario aquí en la Academia, eso es importante para todos. Que todo el mundo pues sepa de nuestro léxico, nuestro vocabulario, nuestra forma de hablar, nuestras expresiones. Muestra más de inclusión de que el acento canario forma parte de los muchos dialectos que puede tener la lengua española. Me parece bien que se vaya difundiendo
conociendo, ¿no?, las expresiones también propias canarias que muy pocas veces se conocen en la península. En su discurso hizo alusión al respeto a la identidad lingüística y recordó que el español pertenece a todos los hablantes. La experiencia de vivir de los isleños. Primera y única mujer canaria en alcanzar la Real Academia. Dolores Corbella llevará el acento y léxico canario para dejar abiertas las sendas de ese mar de palabras que otros irán surcando en el futuro. El Drago de Canarias, una de las obras más emblemáticas de Óscar Domínguez, se encuentra ya en el TEA de Tenerife. Será una de las piezas más destacadas de la exposición Óscar Domínguez, la conquista del mundo por la imagen. Va a estar dedicada al artista tinerfeño y se podrá visitar a partir del día 29 de este mes. Pues parte de la historia de La Gomera, como son los libros de actas, se conserva en el Archivo General. Ahora manuscritos de los plenos desde 1913-1972 se han digitalizado para su mejor conservación y para tener mejor acceso. Poner en valor el patrimonio documental de la isla es uno de los objetivos del trabajo que se está llevando a cabo en el Archivo General Insular de La Gomera. Un trabajo que consta de diferentes fases. Por el momento se ha finalizado el proceso de digitalización realizado por el propio personal del Archivo General Insular. Comenzaron hace 6 meses y hasta el momento se han digitalizado 14 libros manuscritos, lo que se traduce en unas 10.000 imágenes. Este trabajo de reproducción digital tiene una doble finalidad. Por un lado, preservar los documentos originales de una inadecuada manipulación para así garantizar su conservación y por otro, ofrecer plena accesibilidad a los mismos por parte de la ciudadanía y los investigadores. Abarca un periodo desde el 6 de marzo de 1913, año que se constituye el Cabildo Insular, hasta 1972. Tienen gran valor histórico, informativo y testimonial, por cuanto constituye una fuente documental de primer orden para conocer e interpretar la evolución histórica contemporánea de la isla de La Gomera. Hoy hemos conocido a los ganadores de la sección Canaria Cinema dentro del Festival de Cine de Las Palmas de Gran Canaria y se ha presentado la primera de las películas que compiten en la sección oficial. Los viajes de reconciliación entre parejas no siempre dan el efecto deseado. Bien lo sabe la directora y actriz Sophie Le Tourneau. Aquí la vemos, no está de vacaciones en Gran Canaria, pero sí que lo estuvo en Italia, allá que se fue con su crush para desarrollar una comedia que gestó durante 4 años y en la que no quedó nada en la improvisación. Les oreillettes, c'est comme des iPods qu'on met dans l'oreille et on a à l'intérieur, j'avais monté des bandes son avec les dialogues parce que je voulais quelque chose de très précis. Guayas in Italy es una de las 10 películas que compiten en la sección oficial de largometrajes del Festival de Cine de Las Palmas de Gran Canaria. Una comedia en la que un matrimonio intenta reavivar la chispa del amor recorriendo Sicilia. Objetivo, llevarse la ley de Arimaguada, una que ya se ha entregado, aunque sea de forma simbólica, es la que ha ganado otro largo, Matar cangrejos, dentro de la sección Canaria Cinema. Cómo se integran los paisajes y las figuras, paisaje y paisanaje, como se diría antes. Yo creo que eso está muy logrado en la película. Shirampari, Herencia del Río, también se ha llevado el premio de distribución digital y también han resultado premiadas María Beniagracia y Yo tenía una vida, vida y mucha sigue teniendo el certamen. Deportes, vamos con el balance del fin de semana. Armando Vallejo, podemos por fin contar una victoria del Tenerife. Eso es, parece que el 4 es la cifra, el número del Club Deportivo Tenerife. 4-0 le ganó a Levisa, hacía 4 jornadas que no ganaba y la vez anterior fue 4-1, ya saben, en el derbi frente a Unión Deportiva Las Palmas. Así que fiesta en el Heliodoro, disfrutó la afición. La que está sufriendo es la de la Unión Deportiva Las Palmas. Los 800 que viajaron con el equipo y los que se quedaron en casa viendo el partido. 2-1 cayó frente al Granada, segunda derrota consecutiva y además sale de puesto de ascenso directo. Y las alegrías principalmente en voleibol. 2 equipos canarios jugarán la final de la Liga Femenina de Voleibol. Lo harán el Aris y el Olímpico. Será al mejor de 5 partidos con ventaja de campo para el conjunto gran canario. Así que uno de los 2 seguro, un canario, será campeón de Liga. Bueno, eso siempre es una buena noticia. Claro que sí. Gracias, Armando. Enseguida vamos con toda la información deportiva, luego el tiempo. Aquí lo dejamos. La próxima cita con informativos 20:30, 24 horas tienen información disponible en redes sociales y en nuestra página web. Tengan muy buena tarde. Hasta mañana.